si ustedes se dedican a consultoría de DevOps o se dedican o simplemente están trabajando en una empresa y en algún momento les toca, hacer una migración a cloud, yo les voy a dar desde mi punto de vista cuáles son estas, digamos, tips que debes tomar en cuenta a la hora de migrar, ¿no? La idea es que no cometan los mismos errores que yo cometí, porque yo he hecho varias migraciones a cloud, tanto como persona que ha tocado implementar, como también como consultor sobre todo. Y bueno, son cosas que me he encontrado. También esto, no sé cómo, no he tenido experiencia con empresas en Europa, pero en Latinoamérica también hay como unos, y también depende de la industria, hay como digamos, estas particularidades que ustedes se van a encontrar y que creo que es sano que ustedes la sepan, ¿no? Por lo menos de mi experiencia. No sé, em, creo que son importantes saberlas, ¿no? Lo primero, miren, si ustedes van a planear una migración a cloud, primero tienen que cumplir con unos prerequisitos, ¿no? Esto me lo preguntan un montón porque, claro, de cómo hago con la migración, no sé qué, me pidieron esto en el trabajo, ¿cómo lo hago? Miren, lo primero que tienen que preguntar es tiempo esperado para la migración, es decir, para tiempo para completar la migración. Esto es importante porque dependiendo de ese tiempo, ustedes van a poder planear de una manera agresiva o no. Por ejemplo, supongamos que le dicen, no, nuestro objetivo es irnos de on-premise a cloud de aquí a 2 años. No es lo mismo a que te digan, mira, queremos migrar en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer a la hora de que les planteen una tarea de tipo, quiero migrar o vamos a migrar a cloud, también puede ser al revés, pero es cuánto tiempo tengo yo para la migración. ¿Ok? El otro importante que la gente no suele tomar en cuenta es el presupuesto para la migración. Y el presupuesto tiene que ver con las horas hombre, tiene que ver con el tipo de tecnología que van a usar. Por ejemplo, no es lo mismo que, vamos a suponer que van de on-premise a cloud, ¿no? No es lo mismo que ustedes vayan a hacer una migración de una base de datos, por ejemplo, Postgres, ¿ok? Y la vayan a levantar en una S2 con Postgres, con instalar o directamente utilizar RDS. RDS, que es el servicio, si no saben qué es RDS, RDS es el servicio de base de datos de Amazon, es más costoso. Entonces, este tipo de variables ustedes la tienen que tomar en cuenta. ¿Cuál es el presupuesto asignado para el proyecto de migración? ¿No? El otro, que es prerequisito, es si a nivel de proyecto todos los equipos de ingeniería están alineados. ¿Y esto por qué? Porque miren, normalmente hay como esta concepción fallida de que DevOps se encarga de absolutamente todo y es falso. Si ustedes quieren hacer una migración, pero en el proceso de hacer la migración se dan cuenta que tienen una dependencia con un equipo de desarrollo, pero la prioridad del equipo de desarrollo no es migrar, sino sacar features, entonces no van a poder cumplir con estos tiempos esperados de la migración. Entonces, esto es súper importante. ¿Ok? Si ustedes alguna vez les toca liderar un proyecto de migración, esto es requisito fundamental tener. Luego de que ustedes tienen esos prerequisitos, lo que van a hacer es, miren, el primero es evaluación del estado actual. Y esa evaluación es a nivel de infraestructura. Esto quiere decir bases de datos,
servidores de aplicaciones, ambientes, etc. El otro es dependencias. Pueden ser librerías, servicios terceros. Puede ser también, digamos, requerimientos de seguridad. Esto es muy importante. Y esta parte, por ejemplo, una de las cosas que se hace como consultor al menos, se hace una especie de... Se va por las distintas capas. Por ejemplo, la primera capa siempre es infraestructura, ¿no? ¿Cuántos servidores hay? ¿Cuántos ambientes son? Se hace como un levantamiento de cuántas, digamos, licencias, sistemas operativos. Ese es como un inventario, ¿no? Vamos a ponerlo acá como inventario porque creo que... Inventario. Porque al yo tener esta información, yo puedo priorizar una aplicación que va a la nube versus otra. Es súper importante. Y al yo saber qué dependencias tengo, también voy a poder saber cómo, en qué orden también hacer las cosas, ¿no? Entonces, este paso es súper recontra importante. Definir estrategia de migración. Y ustedes dirán, ajá, pero ¿qué tipo de estrategias hay de migración? Por suerte, Amazon, al que le estoy echando un poquito de mierda, tiene esto que está acá, que me parece espectacular. Miren, estos son las 6 Rs que llaman ellos de cómo migrar, cómo hacer proyectos de migración. Dice, el primero es el rehosting, también conocido como lift and shift. Esto es súper común. Y esto lo que quiere decir es que yo voy a mover la infraestructura tal cual como está. Es decir, si yo tengo un servidor on-premise, yo me voy a migrar a exactamente este mismo servidor, pero en este caso supongamos que es Amazon. Vamos a poner esto una S de servidor y aquí esto es una S2. Eso se llamaría, aunque esto podría ser un replatform, pero esto es un lift and shift. Es decir, yo no cambio ni la versión del sistema operativo, no cambio las dependencias que tiene internas, simplemente hago un lift and shift. Por ejemplo, esto se puede hacer con algo como VMware, por ejemplo. Que si no saben qué es VMware, VMware es esta plataforma de virtualización muy famosa para servicios on-premise y normalmente los proveedores de cloud ofrecen un servicio VMware en cloud, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que tú puedes montar ese servicio activar ese servicio en el proveedor y tú puedes mover las máquinas virtuales de un sitio a otro. Y eso se le conoce como lift and shift. Es la manera, digamos, más fácil, ¿ok? ¿Por qué saber esto es importante? Porque dependiendo del tiempo, quizás no tengo otra alternativa que moverme tal cual. O, por ejemplo, los equipos de desarrollo no tienen el tiempo para dedicarse a hacer reingeniería de su aplicación para poder optar a cloud. Esto pasa muchísimo en proyectos de Latinoamérica, pero muchísimo. Los equipos no son lo suficientemente grandes, entonces los equipos de desarrollo están copados de tareas y no tienen tiempo para hacer ningún tipo de reingeniería. Entonces, le toca a los equipos de operaciones hacer este tipo de movimiento, lift and shift. Recuerden esa palabra. El otro que es el replatforming. Que el replatforming significa que, por ejemplo, yo tengo, en español es replataforma, es, por ejemplo, por ejemplo, tengo una base de datos, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es Postgres. Lo estoy escribiendo como y no creo que ni lo puedan ver, pero... Y yo lo que voy a hacer es que me voy a migrar a RDS. ¿Ok? Normalmente, y específicamente pasa en base de datos, es que si yo hago un lift and shift de la base de datos, yo la puedo hacer perfectamente. Postgres, particularmente Postgres, tiene herramientas para hacer migraciones. ¿Ok? Yo
hago un dump de la base de datos y hago un restore, o utilizo, por ejemplo, en Amazon hay un servicio que se llama Database Migration. Estos son cosas, por cierto, estos son cosas que preguntan en el Solutions Architect de la certificación. Este servicio, por ejemplo, te permite hacer estas migraciones on-premise a cloud. Entonces tú puedes agarrar y con ese servicio migrar tu base de datos a RDS. ¿Y qué ganas con RDS? Multi-AC, backups automáticos, es decir, todos los features, todas las funcionalidades que tiene ese servicio en el cloud, ¿no? Eso es una manera. Lo otro puede ser a nivel de aplicación, que yo, supongamos que no es una base de datos, sino que es una aplicación. Entonces yo agarro, supongamos que por vida de Cristo, yo tengo contenerizada la aplicación. Entonces yo lo que hago es que utilizo un servicio como Kubernetes, por ejemplo, y en vez de levantar máquinas de S2 y instalar los containers allí, puedo utilizar Kubernetes o por ejemplo, si estoy en Amazon, aquí esto sirve para todos los clouds, pero vamos a suponer que estamos en Amazon. Puedo utilizar ECS, por ejemplo, ¿no? Claro, esto va a necesitar un desarrollo adicional. ¿Y de qué depende esto? Del tiempo y del presupuesto. Porque obviamente, si yo hago esto, yo estoy utilizando un servicio que cuesta más que levantar una simple S2. Y si estoy levantando un clúster de Kubernetes o de ECS, me va a costar más que hacerlo simplemente en una máquina virtual. ¿Okay? Por eso, estos prerequisitos. ¿Okay? Si, por ejemplo, no está contenerizada, pues no vale la pena y hay que volver al lift and shift, por ejemplo. Por ejemplo, dice repurchasing como otra de las estrategias, que es básicamente que yo cambio de una tecnología u otra, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo tenga una licencia de Oracle, por ejemplo, y ahora yo me quiero pasar a otro motor de base de datos. Yo aquí lo estoy hablando sobre todo desde el punto de vista de infraestructura, pero también puede ser, como ven acá, pueden ser otras aplicaciones, SaaS, dependencias, etcétera, que tengas tú en la nube. Retire significa que, por ejemplo, tú en el proceso de migración, tú te das cuenta de que hay tecnologías que son obsoletas y que ya no se utilizan, que hay una versión nueva. Entonces, a veces vale la pena simplemente desplegar esa nueva versión en el cloud que simplemente hacer ese lift and shift. ¿Ok? Y por último, dice retain. Usually this means revisit or do nothing. Por ejemplo, puede ser que tú tienes un sistema demasiado legado en tu on-premise que el riesgo de migrarlo es demasiado alto. Entonces, ¿qué haces? Que tú dices, bueno, esto no lo puedo mover porque puede afectar la continuidad de mi negocio y puede ser una mierda. Entonces, normalmente lo que suele pasar es que yo tengo cloud, iba a poner Amazon, pero y tengo mi on-premise y esto, por ejemplo, pasa en las bases de datos, ¿no? Entonces tengo las aplicaciones acá y tengo la base de datos que es súper recontra crítica en mi on-premise, ¿no? Entonces, esas son las estrategias de definir. Estrategia de conectividad y vamos a agregar seguridad para hacerlo. Entonces, acá va, por ejemplo, levantar Direct Connect o similares en otros cloud. IPsec, ¿no? Puede ser que yo levante en vez de Direct Connect, es más caro, es más estable, pero es más caro. Por ejemplo, usuarios y permisos en cloud. Porque claro, ahora yo en este aspecto, vamos a suponer que yo estoy en este escenario, yo probablemente si estoy haciendo una migración, yo tengo que, normalmente eso no ocurre apagar y prender, eso es imposible. Entonces yo lo estoy haciendo poco a poco. ¿Qué pasa? Que
Para yo hacer, por ejemplo, una migración de base de datos, yo necesito un enlace estable para ir haciendo replicación hacia el cloud, ¿ok? Y, por ejemplo, servicios como Direct Connect son bastante mejor que IPsec sobre Internet. Entonces, todos los cloud tienen servicios similares. Azure tiene el propio, GCP debe tener el suyo, Amazon, el de Amazon se llama Direct Connect, no me sé el del resto, ¿no? Pero entonces yo tengo que tomar esa decisión de cómo voy yo a hacer la conectividad entre mi infraestructura actual y mi infraestructura nueva. De vuelta, pasa por esto, por cuál es mi presupuesto. Dependiendo del presupuesto, yo voy a poder hacer una estrategia u otra. Supongamos que yo soy el banco y estoy forrado de plata, entonces yo hago eso con Direct Connect y me dejo de, de joder, básicamente. Y luego, claro, yo tengo definido unos roles y permisos en mi infraestructura on-premise. Yo no sé si voy a definir nuevos usuarios, nuevos permisos, nuevos roles, o simplemente voy a migrarle la estructura tal cual al cloud. Por ejemplo, en una cosa que se hace súper bien Microsoft es el Active Directory. Estoy escribiendo, pero como un tarado. Creo que tengo una enfermedad mental. Active Directory. Que es básicamente un servicio de identidad. Y tú puedes conectar esto con el cloud. Entonces, todos los usuarios que tú tengas acá, todas las personitas que tú tengas acá, sí. ¿Ah? Y este tiene pelo. Porque se echa gomina, lo que sea. Bueno, tú puedes crear esa identidad dentro del cloud. Entonces es bastante más fácil. Pero ¿qué pasa si no utilizas Active Directory? Pues tendrás que buscar otra estrategia o definir esa estrategia, básicamente. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas cosas, por ejemplo, a pesar de que nosotros somos DevOps, quizás acá necesitas a alguien más, una persona más de conectividad de redes, alguien más especialista y también alguien más especialista en el área de seguridad. ¿Okay? Porque nosotros de vuelta no cubrimos absolutamente todo lo que se hace en una migración. Ya ven que son un montón de, o sea, no, apenas llevo tres pasos y falta, y ya son un montón de cosas que tienes que considerar a la hora de migrar. El otro aspecto, miren, normalmente, si ustedes se van a cloud, hijos de Dios, infraestructura como código. ¿Por qué? Puede ser Terraform, puede ser CDK, puede ser todas estas. ¿Qué pasa? Que ya que me estoy moviendo en un entorno de cloud, uno de los errores que cometen las empresas es que quieren tratar el cloud como si fuera on-premise. Entonces, en vez de aprovechar la agilidad que te da cloud, vienen y quieren desplegar todo con ClickOps. Eso se llama ClickOps. Pero le voy a poner acá. No hacer click. Se llama ClickOps. Por Dios. ¿Por qué? Porque, claro, el tema de los proveedores de cloud es que primero te dan esa flexibilidad, pero también es muy fácil perder control sobre qué recursos están desplegados en ese proveedor de cloud. Una manera de hacerlo es implementar infraestructura como código. Llevo control sobre eso. Ahora, ¿de qué depende esto? Depende de la capacidad técnica del equipo de ingeniería, depende de los equipos de DevOps, que son los que normalmente implementan esto, depende también del tiempo que tengo de migración, si es que me va a dar tiempo de poder implementar todo esto en infraestructura como código. Normalmente yo puedo ir haciendo esto en paralelo, pensando en, por ejemplo, voy haciendo la evaluación y voy pensando ya en qué cosas necesito crear en código para desplegar en el proveedor. Lo otro que se puede hacer es desplegar todo en consola, desplegar en consola y después importar. ¿Sí? O sea, después que yo tengo ya todo en cloud, entonces yo agarro y empiezo a importar los recursos poco a poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que igual esto es un poco cargoso. Entonces, es preferible implementar desde el momento en que ya yo sé que tengo que migrar, yo empiezo a implementar esto, porque si no es un poco una mierda. Esta también. Yo lo tengo anotado aquí, pero estrategia de datos. Migración de
bases de datos. Básicamente, ¿no? ¿Qué voy a hacer con las bases de datos? ¿Qué pasa? Normalmente, dependiendo del proyecto, esta base de datos puede ser enorme. Por ejemplo, vamos a suponer un banco. ¿Ok? Entonces, a veces, estas bases de datos son muy difíciles de migrar porque son muy grandes y la replicación no da. Entonces, a veces toca hacer esto, pero esto hay que tomar la decisión, es decir, nos vamos a quedar con la base de datos on-premise. Si nos vamos a quedar con la base de datos on-premise, entonces yo tengo que tomar la decisión de que este enlace que está acá tiene que ser un enlace estable para poder que las aplicaciones puedan acceder a ella de manera estable. ¿Okay? Y eso, por ejemplo, es bueno tener Direct Connect. Porque si tienes IPsec es una caca. Lo otro es que quizás necesite un enlace redundante, porque si no, entonces, a ver, puedo ponerle, ajá, voy a hacer, ok. Porque si no, si se me cae ese Direct Connect, entonces estoy en el horno. Entonces, afecta la continuidad operacional, digamos, ¿no? Lo otro puede ser, bueno, no, en efecto, yo sí voy a poder migrar a cloud, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Normalmente, yo creo que no hay escapatoria, va a haber una interrupción del servicio. Y en ese momento, yo voy a tener mi aplicación va a tener que estar preparada para detener las escrituras, por ejemplo. Entonces, tomar eso en cuenta. Si van a hacer una migración, la estrategia de la base de datos. ¿Cómo lo van a hacer? Para eso hay muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo mi época de Oracle. Ellos tienen un servicio que se llama Golden Gate, que es para precisamente ese tipo de cosas. Amazon tiene AWS Database Migration Service. O a la antigüita con Dump and Restore. Pero esto, obviamente, si lo hacen a la antigüita, obviamente esto toma más tiempo, esto toma tiempo, y entonces vas a tener la base de datos. Si es una base de datos de producción, pues estás un poco en la caca ahí, ¿no? Y ya terminando, testing de todas las capas. Infra, apps, rendimiento, seguridad, etcétera, etcétera. Miren, esto normalmente también es un error que se deja pasar, y es el testing. El testing tiene que ver, normalmente este tipo de testing no es como el testing de software, que en el que se hace unit testing. Aquí se hacen testing de integración, es decir, cómo se comporta la aplicación end-to-end de todo el flujo y las distintas capas, ¿no? Como cuando se refiere a, por ejemplo, testeo de infraestructura, se refiere a, por ejemplo, si estoy utilizando el tamaño, o sea, si la infraestructura desplegada tiene las características deseadas, si los permisos funcionan tal cual como deberían funcionar, si la conectividad está establecida de acuerdo a mis parámetros. Luego tengo la aplicación, si la aplicación funciona exactamente igual a cómo funciona en on-premise desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista de rendimiento. Este rendimiento significa load testing. Normalmente cuando yo tengo infraestructura on-premise, el hecho de que yo tenga acceso al hierro significa que yo voy a tener mejor performance que una VM. Ahora bien, puede ser que yo ni siquiera esté sacando buen rendimiento de ese, digamos, ese hierro. Entonces, yo tengo que hacer esas pruebas de rendimiento. Pruebas de seguridad, sobre todo si estoy hablando de un banco, yo tengo que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Y finalmente, y ya esta sí, ya fue, que esto casi no se hace por alguna razón, enumeré esto bien, ¿verdad? Bueno, es optimización. Y cuando me refiero a optimización es implementar autoscaling, que yo creo que esto
no necesariamente puede ser una etapa aparte de la migración, pero si tiene que ser como el siguiente paso de la migración, sería esto. Implementar autoscaling, ¿para qué? Reducir costos, por ejemplo. Puedo reservar instancias. En todos los proveedores de cloud hay esta capacidad de que tú puedes contratar. O sea, por ejemplo, si ya tú sabes cuántos recursos va a utilizar tu infraestructura, tú puedes agarrar y puedes hacer estos contratos con el proveedor y te dan un montón de descuento, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que ya eso, sobre todo en términos de costos, en términos de escalabilidad, para aprovechar el cloud. Ahora, también tomen en cuenta esto, que son los errores más comunes, que yo lo he aprendido durante mi etapa de, digamos, de consultor. No tener plan de rollback. El plan de rollback significa que vuelvo de vuelta a on-premise, es decir, hice una migración a cloud y no me sirvió. Entonces, ¿qué hago? No tengo plan de vuelta atrás, sino que quedo frito. Esto es súper importante. El otro es, y esto lo veo un montón de veces, sobre todo en Latinoamérica lo vi un montón de veces, y me parece inaudito usar DNS. ¿Por qué? Porque si yo utilizo DNS, quizás esto es parte de la estrategia, yo puedo simplemente al valor DNS cambiarle esa IP. Pero si yo tengo una IP estática, o sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Supongamos que yo tengo esta aplicación y esta aplicación tiene la IP estática de este servidor, ¿no? Por decir algo, 192, 168, 110, ¿no? Ahora, cuando yo me voy a cloud, el rango es distinto. Es 172, 16, bla, bla, bla. Entonces, como yo tengo este cambio, entonces yo voy a tener que interrumpir la aplicación. No es lo mismo a yo tener algo así como db. Lo que sea internal. Entonces, siempre utilicen resolución de nombres. DNS. Por vida de Cristo, se los pido por favor. Esto puede ser un prerequisito. No se imaginan la cantidad de proyectos de migración que yo he visto que fallan simplemente por esto. Simplemente porque, claro, contratan desarrolladores mediocres y la gente que mantiene la operación de infraestructura también son unos mediocres y en vez de establecer una configuración de DNS decente, entonces ponen IP estática. ¿Okay? Entonces después es un culo migrar. Es imposible migrar. Porque entonces se pierde la continuidad del negocio. Entonces se daña todo el proyecto de migración. Ajá, el otro error común es querer pasar por producción. Migrar primero prod. Normalmente se migra desarrollo seguido de los ambientes de prueba y después que está todo eso validado, prod. Hay gente que quiere, por temas de reducir el tiempo de migración, se quieren ir directamente a producción. O sea, por ejemplo, dicen, bueno, ya que es un lift and shift y es exactamente lo mismo, ¿por qué no mejor nos migramos directamente a producción? Y resulta que como no están validados un montón de variables que en cloud funcionan distintos, entonces hay un problema. Y luego tengo que ir al plan de rollback porque no se planeó correctamente. Eso pasa un montón de veces. Parece estúpido, pero pasa también. También otro es lo que mencionaba aquí el amigo, es migrar de menos crítico a más crítico. Es decir, yo primero me voy a por ejemplo, una página de web estática. Esa va a funcionar independientemente. Luego, lo último normalmente termina siendo la base de datos. Entonces yo tengo que definir esa estrategia. ¿Dónde sé yo qué es lo menos crítico y qué es lo más crítico? En la primera etapa, donde yo estoy haciendo el inventario y la evaluación.
Ahí es donde yo determino cómo voy a hacer esta parte. Estas dos. Porque yo entiendo mi infraestructura, entiendo a lo que me estoy haciendo cargo. ¿Ok? Y lo otro es usar cloud como si fuese on-premise. Miren, muchos proyectos no son exitosos y termina la gente frustrada porque quieren tratar el cloud como si fuera on-premise. Y no. Las bondades del cloud es que yo puedo escalar dinámicamente. Si yo no tomo en cuenta cuánto me cuesta mi infraestructura, voy a terminar pagando demasiado. Por eso la gente se queja mucho de, no, que cloud es muy caro. No, caro no. O sea, sí es caro, pero es caro porque lo estás usando mal. Hay que saberlo usar. O sea, no es el tamaño, es cómo lo usas, el cloud. Entonces, esto es lo mismo. Es cómo yo estoy usando los recursos de cloud. Cómo implemento yo autoscaling. Normalmente una buena idea, y esto se lo digo a las personas que crean un proyecto absolutamente de cero, es al menos contenericen las aplicaciones. Porque si ustedes contenerizan las aplicaciones, ustedes van a poder moverse bastante más fácil de un proveedor a otro, de on-premise a cloud, etcétera, etcétera. Cuando yo me agarro y lo pego directamente sobre el servidor de las aplicaciones, voy a tener problemas de dependencia. Si de paso hago estas IPs estáticas va a ser una mierda. Entonces, prepárense para el futuro. ¿Sí? Esto siempre, si ustedes se quieren anotar un golazo como ingenieros de infraestructura, apréndanse estos tips de pies a cabeza y yo les aseguro que cuando les toque un proyecto de migración van a salir por la puerta grande y les va a funcionar. Así que eso era lo que les quería compartir, ya que alguien me había preguntado sobre cómo hacer migración. Estos son más o menos los pasos que yo he tomado en mi experiencia en proyectos de migración, sobre todo en mi etapa de consultor. Así que nada, cracks, espero que esto les sirva. Si es así, recuerden, like, suscribirse, compartir. Es la mejor manera de apoyar el canal. Así que nada, los leo en los comentarios.